Hola, ¿cómo están? La semana pasada, el Gobierno Nacional presentó ante el Congreso de la Nación una serie de proyectos de ley para ser tratado en el periodo de sesiones extraordinarias. Entre esos proyectos se encuentra el llamado proyecto de ley de modernización laboral. Desde Zona Crítica nos proponemos, dada la importancia y dada el impacto que va a tener esta ley en caso de aprobarse, en la sociedad argentina en su conjunto, en las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores, en el presente y hacia el futuro, nos parece importante hacer un trabajo de análisis de todos los enfoques posibles y de todas las partes posibles de este proyecto de ley que, desde ya les anticipo, es complejo, es largo y no tan fácil de entender. Pero de alguna manera nos parece que es fundamental poner arriba de la mesa cuáles son las verdaderas intenciones que se siguen atrás esta supuesta modernización laboral. Modernización laboral que se la justifica con esta idea de que es necesario modernizar las leyes laborales para generar condiciones para que se genere empleo. Es decir, que atrás de esta supuesta modernización, lo que se presenta teóricamente es un intento o una intención de justificar o de mejorar, digamos, la posibilidad de generar empleo registrado en la Argentina. Cuestión desde ya que decimos, para empezar a desarrollar un poquito la cuestión que desde ya no tiene ningún tipo de prueba histórica, o sea, cada vez que se han intentado reducir derechos laborales, esto no ha redundado en creación de empleo, ni tampoco en la Argentina, ni tampoco a nivel latinoamericano. Inclusive hubieron etapas como en la que se estableció la llamada doble indemnización, que fue al inicio del gobierno de Dualde, y durante el gobierno de Néstor Kirchner, y fue un poco más, esa doble indemnización coincidió justamente con la etapa en la que mayor empleo se generó en la Argentina, en la que más empleo registrado se creó y en la que se pudo salir de la peor crisis que se recuerda en los últimos tiempos, que fue la que desembocó en el 2001 con una gran recesión económica, una fortísima caída de actividad económica y un aumento exponencial de desempleo que en aquella época superaba el 20%. Es decir, se salió justamente con más derechos laborales y no con menos derechos laborales. Aquel gobierno de la Alianza, en su momento, con Patricia Bull como ministra, había propuesto justamente una flexibilización laboral, llamada Ley Banelco posteriormente, que justamente implicaba reducir derechos laborales, estamos hablando de 25 años atrás, que se llegó a aprobar, pero que casualmente, o no casualmente, nunca tuvo el efecto que teóricamente se buscaba. Nos parece en Zona Crítica que es muy importante no solamente analizar el aspecto jurídico de este proyecto de ley, que es muy denso y requiere que nos enfoquemos en este tema, sino también analizar los aspectos económicos y políticos de este proyecto de ley. Aquello que se presenta como una modernización, en realidad no tiene más que ver que con una narrativa del propio gobierno que en realidad esconde un cambio profundo y regresivo en lo que podríamos llamar el equilibrio o casi equilibrio o pequeño equilibrio de derechos que hoy existe entre trabajadores y empleadores. Ese es un equilibrio que está protegido por la ley porque justamente en los hechos concretos no son relaciones de pares, no son relaciones de iguales las relaciones que se establecen entre empleadores y trabajadores, sobre todo cuando esos empleadores son grandes grupos económicos. Entonces, porque no son relaciones de iguales, los trabajadores no tienen la posibilidad de imponer condiciones o de lograr condiciones de trabajo y salariales que sean favorables, si no fuera también porque hay una ley que lo permite. No vamos como decíamos, a profundizar demasiado el análisis jurídico, pero sí vamos a trabajarlo y sí vamos a tratar de comprender cuál es el espíritu verdadero de la normativa y cuál es la intención real que hay detrás. Como decíamos, no se trata de una simple actualización necesaria, como decía recientemente uno de los redactores de la norma, que es necesario actualizar la norma porque la norma que tenemos es vieja. Ese es el argumento que dan.
Eh, pero en realidad sí, posiblemente podríamos coincidir muchos en que sí, la norma es vieja y es necesario actualizarla, pero ampliando derechos y reconociendo las nuevas realidades del mundo laboral para proteger a los trabajadores, no quizás de la manera en la que se está planteando esta situación. Estamos hablando prácticamente una redefinición del sentido mismo del derecho al trabajo. Esto ya desde entrada, cuando se define el concepto de trabajo en el nuevo proyecto, empieza a tomar se empieza a notar con mucha fuerza, ¿no? Eh, en lugar de ser la ley un instrumento de protección de la parte más débil de la relación laboral, que es el trabajador, pasa a ser básicamente un marco normativo que lo primero que protege son las necesidades de los grupos económicos más poderosos. Además, está decir, cuando empecemos a trabajar el análisis jurídico, que vamos a notar que hay este, las características de lo que se llama un mamotreto jurídico, porque en realidad la ley aborda hasta cuestiones impositivas dentro del mismo marco y termina la ley de supuesta modernización laboral. No quiero anticiparme demasiado, pero termina hasta inclusive eliminando impuestos a bienes de lujo, bienes suntuarios, embarcaciones, aviones. Cuestión que alguien, no sé si se pregunta, qué tiene que ver con los derechos laborales. Más que entregarle un privilegio más a quienes hoy celebran el triunfo de Javier Milei, porque evidentemente les está permitiendo avanzar en las relaciones de poder y beneficios económicos enormes, a costa del resto del pueblo argentino. Decíamos que, desde el punto de vista jurídico, y insisto, esto lo vamos a analizar con muchísima mayor profundidad, porque es un tema muy importante. Lo que sí podemos decir que la reforma, este cambio, esta quita, erosiona principios estructurales del derecho laboral argentino, que costó mucho conseguir, que fueron resultado de extensas luchas populares históricas de los trabajadores bueno, que hoy estarían, por eso decimos que estamos volviendo a una etapa pre-peronista, estamos volviendo a etapas en las que todavía el peronismo no había llegado al poder. Estamos volviendo con esta supuesta modernización, entre 10.000 comillas, a una etapa de los derechos laborales en la que todavía no había sido logrados los principales derechos. Estamos también, desde el punto de vista jurídico, eliminando lo que se llama el principio protectorio y otro principio que es la irrenunciabilidad de derechos. Son cuestiones que son básicas y que sirven para que los jueces laborales, a la hora de interpretar y de resolver conflictos, se puedan basar en estos principios para poder dar soluciones. Es mucho más profundo el cambio jurídico. Esto lo vamos a tratar y lo vamos a ir avanzando en los distintos abordajes que vamos a ir haciendo desde zona crítica. Pero hay cuestiones como, por ejemplo, la ampliación del periodo de prueba, por ejemplo, la relativización del concepto de relación laboral, la promoción de formas contractuales nuevas. Todas estas son cuestiones que debilitan la estabilidad del empleo y de alguna manera facilitan el despido, ¿no? O el despido encubierto, digamos, porque lo que se hace de alguna manera se va a permitir despedir porque no se va a ver reconocido la estabilidad de la relación laboral. Digamos, la cuestión jurídica la vamos a ir desarrollando con profundidad en zona crítica por especialistas, y es uno de los compromisos que hemos de alguna manera abordado, porque entendemos que se desplaza el eje desde normas de orden público laboral hacia acuerdos individuales o colectivos que en general pueden darse a la baja, ¿no? A la baja, generalmente, ¿no? Porque es evidente que la fortaleza de los acuerdos individuales o por empresas no va a ser nunca la misma que la que pueden tener los sindicatos cuando hacen acuerdos generales, ¿no? En ese contexto entendemos que se va a reforzar de alguna manera la asimetría de poder que existe entre el trabajador, que tiene menos poder, y el empleador, y se va a dejar esta asimetría establecida por ley como de manera permanente, lo cual no solamente nos lleva a ver el momento actual en el que se aplicaría la ley, sino hacia futuro cómo se va a ir desenvolviendo y cómo se va a ir debilitando la fuerza de los trabajadores para poder lograr mejores salarios, mejores condiciones laborales, y cómo se va a ir fortaleciendo la fuerza de los sectores económicos más concentrados, ¿no?
por eso decimos que el impacto de la norma no solamente es presente, sino también sobre todo es futuro, y realmente es muy preocupante. Por eso amerita hacer este análisis, ¿no? Después decíamos que además nos interesaba mucho el tema de la cuestión económica, porque sobre todo en términos de esta idea de generar, de que la norma es necesaria para generar empleo. Insistimos con lo mismo, no hay sustento empírico, nunca pasó en la Argentina que por quitar derechos laborales hayamos tenido mayor creación de empleo. La idea parece ser bastante que apunta mucho al sentido común, porque bueno, uno podría pensar, si los trabajadores están dispuestos a trabajar por menores salarios, si los trabajadores están dispuestos a trabajar más horas, si los trabajadores están dispuestos a no tener vacaciones, a no tener horas extras, a que se le puedan movilizar los francos compensatorios, si los trabajadores están dispuestos a aceptar a veces hasta condiciones hasta de abuso laboral, es decir, exigencias que están por fuera de la relación contractual, porque la situación de poder de los empleadores es tal que hasta los podrán despedir sin tener que pagar la indemnización, porque otra de las cuestiones que se crea es el Fondo de Asistencia Laboral, FAL, miren ustedes la sigla, que es un fondo para financiar despidos, o sea que los empleadores podrían despedir a costo cero. Cuestión que es relativa y después se explicará más adelante. Decimos que hay la experiencia argentina y la experiencia, si se quiere, en la región y también, ¿por qué no en el mundo? Nos viene demostrando que más precarización no es sinónimo de crear trabajo. Se dice eso y parece que fuera una cuestión de sentido común, pero en la práctica eso no ocurre. No ocurre por razones que son obvias, digamos, a menores salarios, a peores condiciones laborales, el mercado interno pierde vitalidad y por lo tanto como el mercado interno pierde vitalidad, cae la producción, si cae la producción cae el empleo y eso pasa a ser un círculo vicioso que nos lleva a tener cada vez más desempleo. Decíamos, el empleo no se expande porque bajen los derechos, sino cuando hay más demanda, cuando hay inversión productiva, cuando hay crédito, cuando hay políticas activas de empleo de parte del Estado. Ahí escuchamos a Caputo decir que la mejor política industrial era la estabilidad, y habíamos escuchado también a otros funcionarios recientemente decir que la mejor política industrial es no tener política industrial. Pero la realidad argentina a lo largo de la historia nos ha demostrado que la mejor política industrial es tener política industrial acertada para desarrollar la industria, para proteger la industria, para crear empleo. Decirnos que la forma de reactivar la economía es quitarle derechos a los trabajadores es engañarnos, es claramente engañarnos y es aparte una afirmación sin sustento en la realidad. Claramente esta norma no tiene nada que ver con tener política industrial, no tiene nada que ver con proteger la producción, no tiene nada que ver con proteger la economía argentina. Lo único que apunta esta norma es a reducir costos laborales y fundamentalmente una cuestión que nosotros desde Zona Crítica consideramos mucho más profunda y que por ahí no siempre aparece o no siempre se discute abiertamente y que amerita otro tipo de análisis, quizá un análisis más político. Esta reforma, en el fondo, lo que realmente discute es el cambio en las relaciones de poder entre los empleadores, sobre todo los más grandes, y los trabajadores. Le quita poder, debilita a los trabajadores y fortalece y le da mucho poder a los empleadores, sobre todo, como decíamos, a los empleadores más grandes, a los capitales concentrados. Al debilitar a los sindicatos, al fragmentar la negociación colectiva, al fomentar la individualización del vínculo laboral, el trabajador queda solo, queda, bueno, por eso decíamos, en el preperonismo, o sea, queda en la situación en la que estaba a principios del siglo XX en Argentina, a fines del siglo XIX, en una situación, y quizás antes también, en una situación en la que prácticamente no tiene quien lo defienda. Si bien esta situación no es tan así, en esa época habían formas también de organización colectiva de los trabajadores, y mucho antes también, pero bueno, estas formas no estaban institucionalizadas o formalizadas o avaladas por ley, como pasó a partir de la llegada del peronismo.
Al intentar supuestamente equilibrar o sostener esta idea del intercambio voluntario, ¿no? Entre partes iguales, que serían los trabajadores y los empleadores, imaginémonos, no sé, a un trabajador de un hipermercado que tiene 50 sucursales en el país, no sé, negociando de manera individual su contrato laboral, como si fueran partes iguales. Bueno, ese principio, evidentemente, esa libertad que se invoca es en realidad la libertad del más fuerte, del poderoso, para imponer sus propias condiciones. Se lo, se lo, se lo dibuja o se lo vende como una cuestión de libre mercado, pero en realidad es dar la posibilidad a los grandes de poder ejercer todo su poder sin ningún tipo de límite. Digamos que en un mercado laboral con altos índices de informalidad, sobre todo, y alto desempleo, que es justamente consecuencia de este modelo, el crecimiento del desempleo, esa posibilidad de elegir y de pararse de manera equitativa entre los trabajadores y los empleadores es una cuestión meramente teórica, quimérica, que no tiene ningún tipo de realidad. Atrás de esa supuesta equiparación, lo que existe en realidad es un fuerte debilitamiento y un fuerte cambio de las relaciones de poder entre los trabajadores y los empleadores, y quizás entrando en cuestiones más especulativas y polémicas, esta norma lo que va a permitir también, al quitarle la protección a los trabajadores, es justamente generar contextos para que algunos empresarios inescrupulosos puedan realizar hasta inclusive abusos laborales de todo tipo, ¿no? En el ámbito laboral y fuera del ámbito laboral, porque van a contar con grandes herramientas como para poder hacer que su voluntad se imponga. Imaginemos casos hipotéticos como que un empleador inescrupuloso pueda pedirle a un trabajador que, no sé, haga tareas fuera de hora, que haga tareas para las cuales no se le paga, que hasta inclusive que le haga tareas que sean tareas personales del empleador, y bajo la amenaza de que en el caso de que no se cumplan, lo va a despedir. La verdad es que el despido no lo va a tener que pagar el empleador, por lo tanto el trabajador va a saber esto, y en un contexto de desempleo y de caída de la actividad económica es muy probable que tenga que agachar la cabeza sea el trabajador. Esto son cuestiones muy preocupantes. Decíamos, esta reforma no resuelve el problema del empleo porque parte de un diagnóstico equivocado, insistimos y ponemos mucho el énfasis porque esto tiene que ver con el relato oficialista que se nos presenta esta reforma. Cuando uno escucha hablar a Bullrich, a Milei, a Caputo, a Sturzenegger, uno escucha hablar de supuestas buenas intenciones, de una supuesta modernización necesaria para crear empleo, pero bueno, no es así. El desempleo y la informalidad no son consecuencias de un exceso de derechos de los trabajadores, esto es fundamental ponerlo arriba de la mesa, sino son consecuencias de un modelo económico como el actual y como vivimos también en una etapa previa, que básicamente no genera desarrollo económico, que básicamente ha entregado nuestra soberanía política y económica a intereses extranjeros, y que está generando también que en la Argentina cada día cierran empresas y se pierden puestos de trabajo. Sin políticas de desarrollo, sin un Estado que articule producción, empleo, salario, protección social, bueno, el resultado siempre va a ser más precariedad, más desigualdad también, y va a ser también una sociedad seguramente mucho más fragmentada, como la que estamos empezando a ver ahora, cuando uno analiza, por ejemplo, las pirámides de ingresos, ¿no? Claramente, lejos de ser una solución, la reforma laboral que proponen los hermanos Milei y algunos grupos económicos, porque no hay que dejarlo de tener en cuenta, lo que va a hacer es profundizar los problemas que dice querer resolver. Nosotros en Zona Crítica nos proponemos hacer el aporte que esté a nuestro alcance para poder lograr que este tema se discuta, que este tema se analice, que tomemos conciencia, que podamos ver cuáles son las consecuencias fundamentalmente a futuro, quiénes son los actores que hoy están promoviendo la aprobación de esta mal llamada modernización laboral, qué intereses defienden esos actores, que eso es fundamental para entender por qué promueven este tipo de leyes. Porque entendemos que el campo de la comunicación es uno de los campos principales en los cuales se va a dar la disputa
por la aprobación de esta norma. Sabemos que en el Congreso de la Nación las posibilidades de que no se apruebe tienden a ser más bajas a partir del resultado electoral logrado por el Gobierno Nacional de octubre. Como decíamos al principio, si uno analiza los orígenes y las fuerzas políticas que hoy lo componen, la verdad que las posibilidades de que no se apruebe esta modernización, por lo menos en el Senado, después habrá que hacer el análisis de la Cámara de Diputados, son bajas porque, bueno, están logrando no solamente la aprobación con los votos propios de la Libertad Avanza, sino con votos también del radicalismo, como por ejemplo legisladores como Rodolfo Suárez o Mariana Juri, que responden a la línea de Cornejo, que seguramente estarán acompañando, y bueno, el PRO también, y algunos otros actores provinciales. Entonces sabemos que en el Congreso las posibilidades de que la norma no se sancione son bajas, pero sí sabemos que en la comunicación se genera también un poco la potenciación de lo que puede ser la protesta social que realmente puede impedir que esto avance. Entendemos que el gobierno de Milei, si bien recibió un aval político importante en las elecciones legislativas de octubre pasado, ese aval político no deja de ser el aval de una minoría nacional. El gobierno de Milei no obtuvo ni siquiera la mayoría de las personas, de votos de las personas que fueron realmente a votar. Pero además tuvimos un nivel de participación bastante bajo. Si uno hace el análisis de efectivamente cuál fue el porcentaje de personas que los votó en comparación con el porcentaje de personas que estaba realmente habilitada a votar, en realidad el porcentaje de adhesión del gobierno de Milei no llegó ni siquiera a un tercio, ni siquiera una de cada 3 personas los votó, o los eligió o les dio un voto positivo. Con eso les alcanzó igual para también ser hoy una primera minoría en el Congreso que tiene ya posibilidades de transformarse por lo menos en la Cámara de Diputados, no en el caso del Senado, pero tiene posibilidades de lograr los números necesarios a esa minoría para lograr la sanción de estas leyes. Por lo tanto, el trabajo que podemos hacer desde la comunicación popular, a través de medios como Zona Crítica o de nuestras propias redes sociales, pues todos somos actores de la comunicación popular, es necesario, es fundamental, es un trabajo que amerita un grado de seriedad muy importante porque atrás de la humadera que generan estos discursos, estas narrativas supuestamente bien intencionadas, están los intereses reales. Y esos intereses reales son cuando aparecen y cuando se ponen en visibilidad y cuando se muestran realmente como son, muchas veces pueden generar, digamos, una toma mayor de conciencia de parte de los sectores que vamos a ser perjudicados. Entonces, el trabajo que podemos hacer en la comunicación popular es muy importante, lo vamos a hacer. También les pedimos acompañamiento. No somos obviamente los únicos, somos un espacio de comunicación popular que lo pretende hacer, pero seguramente esto va a estar abordado por muchos otros medios con mucha más también profundidad. Lo que sí no vamos a encontrar es un abordaje profundo en los medios de comunicación más grandes. No esperemos entrar en La Nación Más y encontrar una crítica a lo que significa esta ley. No esperemos entrar, por ejemplo, en Canal 9, que es uno de los grupos económicos que forma parte del grupo Alonso y que hoy por hoy es uno de los grupos económicos más favorecidos por la pauta oficial, según información oficial, que haga una crítica a esta cuestión. No esperemos encontrar en TN una crítica profunda a esta cuestión, sino más bien vamos a encontrar una repetición de los argumentos del gobierno. Porque además son empresas, son grandes empresas a las cuales les conviene esta ley. Entonces estamos de alguna manera hoy necesitando profundizar el análisis y el debate en estos espacios de comunicación popular para poder lograr un mayor nivel de conciencia y de esa forma potenciar la protesta social en la calle, que es la verdadera manera y la verdadera herramienta con la que cuenta el pueblo argentino, esa mayoría de 2/3 que no los votó para poder frenar esta ley que amenaza con ser una ley que va a ser muy perjudicial. Bueno, muchísimas gracias. Estamos viéndonos seguramente en estos próximos días para seguir con un análisis ya pormenorizado de las implicancias de esta mal llamada modernización laboral, que nosotros decimos que es una reforma preperonista de los derechos laborales en la Argentina.